Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Mi pregunta esta mañana, en este martes santo: ¿qué es tu tentación más grande en este momento? ¿Cuál es tu demonio, pudiera decir? ¿La droga, la cocaína, un tipo de pastilla, la marihuana, el alcohol, o quizá la pornografía, la infidelidad? ¿O hemos estado viviendo una vida doble? ¿Qué es aquello que nos esclaviza el día de hoy? ¿Qué es aquello que hace que nos separemos de la amistad de Dios? ¿Qué es aquello que nos hace entrar en la oscuridad y perdernos por nuestros vicios? El Evangelio nos habla un poco el día de hoy, y creo que para este día, martes santo, sería muy importante analizar eso, y lo mejor sería es que nos diéramos cuenta qué es lo que nos está destruyendo y hacerle frente. Empezar con un propósito de querer cambiar, de querer hacer algo, de no estar estancados en aquello que nos incomoda pero que no podemos dejar, porque se ha convertido en algo más fuerte que nosotros. Hermanos, que esta Semana Santa nos ayude a liberarnos, que esta Semana Santa, que este tiempo santo verdaderamente toque nuestra mente y nuestro corazón y los fusione, para que podamos trabajar mejor en la vida, para que podamos tomar mejores decisiones, para que nos demos cuenta cuáles son los vacíos que a veces queremos llenar con drogas, pornografía, con infidelidad, con mentiras, con avaricia, con prepotencia. Bueno, esto era solamente una introducción, pero escuchemos nuestro Evangelio el día de hoy, que está tomado de Juan capítulo 13, versículo 21 al 33 y 36 al 38. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban ahí presentes entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios se ha glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Están todos reunidos, están conversando. Jesús les acaba de hacer esta declaración, les acaba de decir algo muy serio, pero todavía no comprenden. Y algo que me queda presente es que una y otra vez Jesús le demostró a Judas su afecto. Había algo que Judas tenía en el que Jesús creía,
Jesús trataba de corregirlo, trataba de librarlo de aquello que iba a hacer. Y entonces de pronto llega el momento crucial, llega este momento tan importante, el momento en el que el amor de Jesús admite que Judas no se va a echar para atrás. Judas le dijo: date prisa con lo que tienes que hacer. No había razón para aplazar más esto. Tenía que darse, tenía que llegar su hora de Jesús. Los discípulos, como nos dice el Evangelio, seguían sin comprender nada. Creían que Jesús estaba mandando a Judas a cumplir con las obligaciones de la fiesta. Eran las ocasiones más especiales para hacer algo por los pobres. Estaba por celebrarse la Pascua. Así que los discípulos creyeron que Jesús mandaba a Judas a hacer la contribución acostumbrada para que también los pobres pudieran tener su Pascua. Pero nos lo recalca el evangelista: cuando se tragó el trozo de pan, el diablo entró en él. Esto solamente de pensarlo, hermanos y hermanas, me pone la piel chinita. ¿Cuántos bocados hemos tragado en nuestra vida que nos hacen caer y se apoderan de nosotros y nos controlan al punto en el que cometemos tantos errores? Cuando Jesús llamó a Judas fue por amor, y ahora aquel llamado por amor se estaba convirtiendo en una respuesta de odio. Eso es algo que el diablo puede hacer. Puede tomar las cosas más agradables y retorcerlas hasta que se convierten en cosas que a veces nos hacen vivir un infierno en la vida. Muchas veces puede tomar el amor y lo convierte en lujuria, o la piedad y lo convierte en hipocresía, o qué tal la disciplina y lo convierte en una crueldad que lastima física y mentalmente, o la confianza, y terminamos muchas veces traicionando a aquellos que nos aman. Por eso el mensaje de hoy de Jesús es que tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar en guardia constante en nuestra vida para que el diablo, para que la tentación, para que las adicciones, para que la avaricia, para que la insensibilidad, el coraje, el rencor, el odio, no se conviertan en esas cosas que nos hacen insensibles y que muchas veces pensamos que hacemos algo justo cuando en verdad estamos haciendo algo que nos está destruyendo a nosotros y a aquellos que amamos. Después prosigue el evangelista: Judas salió. Era de noche. Juan tiene esa habilidad, hermanos, de darnos detalles únicos que nos hacen vivir y que nos hacen adentrarnos a ese momento. Era de noche, porque hacía tiempo que se había puesto el sol, estaba oscuro. Pero aquí no solamente hablamos de oscuridad, de la ausencia de la luz solar, sino que hablamos de otro tipo de oscuridad, de otro tipo de noche. Siempre es de noche cuando una persona se aleja de Cristo para seguir sus propios planes. Siempre es de noche cuando una persona cree que está haciendo las cosas por Dios, pero descuida las cosas en la vida, en el hogar, con la familia, con los amigos. Siempre es de noche cuando se escucha la llamada del mal en lugar de la llamada del bien. Siempre es de noche cuando el odio apaga la luz del amor. Y en nuestras vidas no hay nada que apague la luz del amor por aquellos que nos rodean. Siempre es de noche cuando le volvemos la espalda a Jesús. Si tratamos de tener ese contacto constante con Cristo, créanme que siempre estaremos en la luz, porque lo que nos enseña son valores que tenemos que poner en práctica en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas y esposos. Y recuerda esto, hermano, hermana, todos los días, cada vez que amanece, se te van a ofrecer dos caminos, el de la luz y el de la oscuridad. Por eso siempre pido y ruego que Dios nos dé la sabiduría para poder tomar el mejor camino, aunque a veces da trabajo, no es fácil, pero créanme que se puede. Pero ya hablamos de Judas, ahora hablemos de Pedro. ¿Qué había de diferente entre Judas y Pedro? Porque al último se pudiera ver que los dos traicionaron a Jesús. Judas traicionó a Jesús y Pedro, cuando Jesús le necesitaba más,
lo negó por 3 veces, hasta con juramentos, decía como maldiciones. Sin embargo, mientras que el nombre de Judas ha pasado a la historia como un símbolo de vergüenza, Pedro, o el nombre de Pedro, ha sido un nombre que se ha conocido en toda la historia de la Iglesia por su dignidad. Hay algo muy importante que tenemos que aprender de la persona de Pedro. Y es que algo muy importante de Pedro que nos mueve y que a veces es tan inspirador es la diferencia que Judas, su traición fue a propósito. Él quería hacerlo y lo llevó a cabo a sangre fría. A comparación con la negación de Pedro, no lo hizo con intención. Jamás pensó hacerlo. Se vio arrastrado en un momento por la debilidad, por las circunstancias. Por un momento, su voluntad fue demasiado débil. Pensó que iba a ser fuerte cuando le dijo: Señor, yo daré la vida por ti. Pero a veces, cuando les decía, a veces la cabeza y lo que dice el corazón no van de la mano. El corazón estaba firme, pero su pensamiento ya no estaba tan seguro. Judas, como te dije, lo hizo a propósito. Pedro simple y sencillamente se dejó llevar por el momento. No estaba viendo la gravedad de lo que iba a suceder, y cuando llegó el momento en el que tenía que apoyar a Jesús y decir que era un seguidor, le dio miedo, porque no estaba listo todavía. Pero algo muy importante que quiero que todos recordemos, que Jesús conoce nuestro corazón, así como conocía el corazón de Pedro. Jesús sabía todo lo que había en su vida, todo lo que había en su interior, lo que guardaba en su corazón, y sabía que tenía un corazón enorme. Sabía de lo impulsivo y lo inestable que era Pedro, así como somos nosotros, impulsivos, inestables. Sabía que tenía el hábito de hablar con el corazón antes de pensarlo con la cabeza. Jesús conocía bien la fuerza de su lealtad, la lealtad de Pedro, pero también conocía la debilidad de su voluntad. Jesús sabía cómo era Pedro. Jesús sabe cómo somos nosotros. ¿Qué tanto amamos a Jesús y qué tanto nos sentimos amados por Dios, por ese Cristo que dio la vida por nosotros? Verdaderamente nos sentimos amados, porque algo que a Pedro le entristeció tantísimo es que él se sentía amado, pero lo que le entristeció es que él no supo corresponder a aquel amor. A Pedro le estaba sucediendo lo que nos sucede muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos lastimado a nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces no hemos hablado, hemos ofendido, pero en el corazón sabemos que los amamos? Pero yo a veces me digo, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué lastimarnos a fuerzas? ¿Por qué ser tan secos? ¿Por qué ser tan faltos de caridad? ¿Por qué creernos superiores o mejores, si en realidad los queremos tanto? Es ahí cuando entra una contradicción en nuestras vidas. Y no podemos seguir haciendo eso en la vida. Pedro tuvo la capacidad de cambiar la historia, porque al final se dio cuenta cuánto amaba a Jesús, y cuando descubrió ese amor no le importó nada, lo dio todo. Se entregó totalmente, hasta dar la vida entera. Y es que así como Jesús lo sabía con Pedro, lo sabe con nosotros, sabe lo que podemos llegar a ser, pero depende de nosotros. Y muchas veces, si no queremos, podemos dar una respuesta que dio Judas. Pobre Judas, ¿no? Que entró en aquella oscuridad y pensó que cosas que estaba haciendo le iban a llenar los huecos de la vida, cuando en realidad se dio cuenta que aquello que estaba haciendo lo estaban haciendo más vacío todavía. Hoy en nuestras vidas, hermanos y hermanas, yo te puedo garantizar que mucho de lo que nos falta, mucho de lo que estamos vacíos, Dios lo puede llenar. Dios nos ayuda constantemente. Judas no quiso aceptar la ayuda de Jesús, pero Pedro sí la aceptó. Y Jesús estaba seguro de que llegaría el día en que él también seguiría el mismo camino, el camino del martirio, en el que iba a dar la vida por la fe, por el amor a Cristo, por el amor al prójimo. Hermanos y hermanas, la grandeza de Jesús está en que Él ve al héroe cuando no es más que un cobarde. Él tiene el amor de ver lo que podemos ser y el poder para ayudarnos a alcanzarlo.
Y es lo que quiere Jesús, que nosotros logremos en este martes santo. Por eso al principio te decía que si hay algo que nos esclavice, que si hay algo que nos esté haciendo la vida imposible, alcohol, drogas, pastillas, cocaína, pornografía, histeria, coraje, envidia, celos, infidelidad, que estemos viviendo una vida doble, la tristeza, lo que es el celo, lo que es el resentimiento, hermanos, Jesús cree que tú puedes mejorar eso, pero es nada más de que tú creas y te des cuenta y aceptes que hay cosas que tenemos que cambiar en la vida. Hoy Él también puede transformarnos porque conoce nuestro corazón, porque nos conoce, pero solamente depende de nosotros que nos queramos dejar ayudar por Él. Y cuando te digo Él, es tantas personas que te rodean. Es un Jesús vivo, un Jesús que se ha quedado con nosotros, como te dije, un Jesús que también vela con nosotros y que se queda con nosotros en nuestras agonías y en nuestros sufrimientos, pero también es un Jesús que necesita ser acompañado. Entonces, ojalá esto nos ayude, ojalá hoy no tengamos miedo y no le neguemos 3 veces, ojalá y no lo vendamos por 30 monedas, sino que nos quedemos con Él y seamos valientes, porque Él nos ha enseñado a ser valientes en la vida. Que todos tengan un excelente martes santo. Amén.